El hijo de mi hermana me escupió en el plato en la cena y dijo, papá dice que te lo mereces. Todos se rieron. Yo me levanté en silencio y me fui. Esa noche, mamá me envió un mensaje, no nos contactes de nuevo. Mi hermano reaccionó con un pulgar hacia arriba. Yo respondí, entendido. El pago automático de la hipoteca termina mañana. Para las 11:42 de la noche, el chat explotó. Casi volteo la maldita mesa. Nunca había estado tan tentada de armar un escándalo en mi vida. Sin embargo, no fue solo el escupitajo. Ver a Caleb inclinarse, mirarme a los ojos y deliberadamente escupir una bola en mi puré de papas fue bastante asqueroso. Fue lo que dijo después lo que me revolvió el estómago. Papá dice, te lo mereces. Me levanté. Mi silla raspó el suelo. Por un segundo, ni siquiera sentí que estuviera en mi cuerpo. Tuviera 10 años o no, ese niño sabía lo que estaba haciendo. Sabía exactamente lo que significaban esas palabras. Y la forma en que lo dijo, orgulloso y en voz alta, como si fuera una broma familiar de la que yo no era parte, me hizo querer decir algo que habría quemado todos los puentes en esa habitación hasta convertirlos en cenizas. Pero no lo hice. Me volví a sentar por completo. Mis manos temblaban. No porque tuviera miedo, sino porque estaba furiosa. Jenny levantó la vista el tiempo suficiente para sonreírme antes de volver a mirar su teléfono. Alex seguía masticando, claramente imperturbable. Mi madre, al otro lado de la mesa, ni siquiera parpadeó. Cortó su pastel de carne como si nada hubiera pasado. Como si un escupitajo en un plato fuera un martes cualquiera. Entonces Jenny se rió a carcajadas. Caleb la siguió, riendo como si fuera lo más divertido que hubiera visto en su vida. Alex se limpió la boca y murmuró algo sobre el clásico Caleb. Los labios de mi madre se curvaron ligeramente en una sonrisa. Nadie dijo que estaba mal. Nadie me preguntó si estaba bien. En ese momento, me di cuenta de que no estaba enojada con Caleb. En realidad, no. Estaba enojada con ellos por haberlo creado, por haberlo moldeado para que fuera un reflejo de ellos mismos, y por esperar que yo siguiera apareciendo como si nada de esto hubiera sucedido. Como si yo fuera la idiota por quedarme callada mientras me trataban como un cajero automático andante con un extra de práctica de tiro emocional. Me volví a levantar, esta vez con calma. Cogí mi bolso, dejé mis zapatos junto a la puerta, salí sin decir una palabra, me metí en mi coche y conduje descalza de vuelta a mi apartamento. Cuando llegué a casa, no lloré. No llamé a nadie. Simplemente encendí la tetera y me senté allí, en silencio, procesando. Luego abrí mi portátil y fui a mi panel de control bancario. Mi nombre estaba vinculado a la cuenta hipotecaria de mamá. Había estado cubriendo los déficits durante el último año y medio. En silencio, automáticamente cada mes. Jenny siempre asumía que me iba bien y me culpaba por pagar cosas que ella no podía pagar en ese momento. Alex había pedido dinero prestado que sabía que nunca volvería a ver. Y de alguna manera, aunque tuvieron más apoyo, más elogios y más amor al crecer, yo era la que se esperaba que se sacrificara. A las 9:12 de la noche, mi teléfono vibró. Mamá, no nos contactes de nuevo. Sin explicación, sin contexto, solo eso. Miré el mensaje durante un minuto completo. Luego escribí. Entendido. El pago automático de la hipoteca termina mañana. Vi que el chat se quedaba en silencio. Luego, a las 11:42 de la noche, explotó. Primero fue Jenny. ¿De qué hablas? Luego Alex. ¿Estás bromeando, verdad? Luego mamá. No seas mezquina, Sara. Luego otro mensaje de ella. Estás siendo dramática. Luego Jenny de nuevo. ¿En serio vas a joder a tu propia madre? Luego Caleb envió un emoji de risa. Luego uno de llanto. Luego un pulgar hacia abajo y luego Alex de nuevo. Pulgar hacia arriba. No respondí. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. A las 7:03 de la mañana siguiente, llamaron a mi puerta. Era Daniele, mi prima. Sostenía café en una mano y una bolsa de bagels de todo en la otra. No esperó una invitación. Entró, dejó los bagels en mi mostrador y sonrió.
Te llevó bastante tiempo, dijo. No dije nada. Simplemente serví 2 tazas de café y me senté frente a ella. Tenía razón. Debería haber hecho esto hace años. Daniele no preguntó qué había pasado cuando entró. Simplemente me dio café y dijo, te llevó bastante tiempo. Nos sentamos en la mesa de mi cocina mientras los bagels se enfriaban entre nosotras. Por un tiempo, ninguna de las dos dijo mucho. Luego abrió su portátil, me miró y dijo, de acuerdo, es hora de limpiar la casa. Lo decía literal y financieramente. Mientras yo tiraba los recuerdos de mi familia, la chaqueta que Jenny dejó aquí hace 6 meses, el controlador de Nintendo roto de Caleb que supuestamente tenía que arreglar, Daniele abrió mis cuentas bancarias, los registros de préstamos y la lista de pagos automáticos que no había tocado en años. Has estado pagando sus facturas como una contadora a tiempo completo, dijo. No me extraña que te traten como a una empleada. Había más de lo que recordaba. Mi nombre todavía estaba adjunto al plan de cable de mamá, al dentista de Jenny de hace 2 años e incluso a la cuenta de Disney Plus de la familia. Todavía estaba pagando la cuenta de Netflix que solo usaba Caleb. Cada vínculo cortado, el préstamo del coche de Jenny era más complicado. Lo había confirmado hace años cuando me dijo que necesitaba ayuda solo por 6 meses para que se lo aprobaran. Nunca refinanció, nunca lo volvió a mencionar. Llamé al prestamista y presenté una solicitud de liberación. Tardaría unas semanas, pero se haría. Daniele me miró. Te das cuenta de lo grande que es esto, ¿verdad? Asentí, pero todavía no lo sentía realmente. Solo me sentía más ligera, no feliz, simplemente no aplastada. En los días siguientes, empecé a notar cuánto más espacio tenía en mi vida. Espacio real. Ya no revisaba constantemente mi cuenta. No recibía mensajes de texto pasivo-agresivos sobre dinero o recados o si podía llevar a Caleb a su cita la semana que viene. Tenía silencio, un silencio frío, todavía desconocido, y me gustaba. Compré un colchón nuevo, me corté el pelo, me apunté a una clase de cerámica los jueves por la noche con Daniele. Se sentía extraño hacer algo solo porque quería, pero estaba aprendiendo. El chat grupal permaneció muerto. Ni un solo mensaje. Esperé, pero nada llegó hasta 2 semanas y media después, cuando Jenny envió un solo mensaje de texto. Eres un ser humano horrible. Caleb lloró cuando se enteró de que no podía ir a su excursión. Espero que eso te haga sentir bien. Sin saludo, sin explicación, sin responsabilidad. No respondí. Ella siguió con una nota de voz de 48 segundos. Principalmente gritos, algo sobre lealtad, familia. Su voz se quebró cuando mencionó a Caleb. Luego se cortó a mitad de frase. No la escuché 2 veces. Daniele me dijo que la bloqueara. No lo hice. Todavía no una parte de mí quería ver hasta dónde llegarían. Cómo era la desesperación cuando se agotaba el derecho. Unos días después, Daniele me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook que hizo Jenny. Era una campaña de GoFundMe titulada Ayuda a Caleb a superar un año difícil. La foto era de Caleb sonriendo con una mochila puesta. La descripción era vaga, algo sobre almuerzos impagos, facturas médicas repentinas y cómo ciertos miembros de la familia decidieron marcharse. Tenía una donación, $10 de nuestra mamá. Esa parte me dolió. Daniele me la envió sin leyenda. Simplemente la miré fijamente. No doné. No pregunté para qué eran las facturas médicas. No compartí la publicación, pero hizo que algo cambiara en mí. No sentía culpa. Estaba alerta. Había algo más. Jenny nunca me mencionó nada sobre que Caleb estuviera enfermo o necesitara tratamiento. Y ahora estaba mendigando ayuda a extraños para una excursión. Había algo más. Daniele me notó mirando la pantalla y dijo, no les debes nada, ¿sabes? Asentí, pero seguí pensando en la palabra al médico. Porque si algo realmente le hubiera pasado a Caleb, nunca lo admitirían. No hasta que se quedaran sin opciones. Pasó otra semana de silencio, y por una vez, no la pasé esperando su próximo movimiento. Estaba ocupada. Tenía mi clase de cerámica del jueves con Daniele.
Me uní a un club de lectura de fin de semana en la biblioteca del centro y finalmente empecé a dormir toda la noche. Sueño profundo e ininterrumpido. Ya no me despertaba a las 2 de la madrugada para comprobar si Jenny me había enviado un mensaje pidiéndome otro pequeño favor. Empezaba a creer que esta vez realmente se habían ido. Pero nunca dura, ¿verdad? Era jueves. Acababa de salir de clase y caminaba hacia mi coche con un café con leche de vainilla cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Número desconocido, sin buzón de voz. No contesté. Ni siquiera un minuto después, apareció un mensaje. Era Jenny. Sé que me odias. Tienes todo el derecho a hacerlo. Pero Caleb está enfermo. Es grave. Necesita cirugía. Perdimos nuestro seguro hace un tiempo y no podemos cubrirlo. Por favor, no te lo pido por mí. Por favor, no le digas a mamá que te lo dije. Ella ya está al límite. Solo pido ayuda para él. Me quedé allí en el estacionamiento, apoyada contra la puerta del lado del conductor, leyéndolo una y otra vez. Mi primer instinto fue borrarlo e irme a casa. Ni siquiera había dicho para qué era la cirugía. No dijo, lo siento. Simplemente saltó directamente a ello, asumiendo que yo seguiría siendo quien limpiaría su desorden. Se lo mostré a Daniele esa noche. Vas a ayudar, ¿verdad? No dije nada. Ella ya sabía la respuesta. No se trataba de Jenny. Se trataba del niño. A pesar de todas las cosas horribles que me había hecho y dicho, tenía 10 años. Era un reflejo de quienes lo criaron y de quienes le dejaron pensar que escupir en la comida de alguien era divertido. Volví a revisar mis finanzas. Había logrado ahorrar un poco desde que los corté. No mucho, pero suficiente. Hice los cálculos, miré las próximas facturas y me hice una pregunta. ¿Ayudar a Caleb me haría perder el sueño? Si no lo hacía, le envié un mensaje a Jenny. Pagaré el 40%. Ni más, ni menos. Va directamente al hospital. No a ti. No respondió de inmediato. Pasaron 3 horas. Ya estaba en la cama cuando finalmente respondió. ¿Hablas en serio? Luego otro. Gracias. Lo digo en serio. Gracias. A la mañana siguiente, llamé a la clínica que había mencionado en el mensaje. Pregunté por el departamento de facturación. Al principio no les dije quién era, solo pregunté cuál era el proceso para contribuir a la cirugía de un paciente. Me explicaron el proceso. Caleb estaba programado y sí, necesitaba un pago parcial para la semana siguiente para asegurar el lugar. Pagué exactamente el 40%. Recibí un recibo y colgué. 3 horas después, mi teléfono sonó. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. No respondí. Ella dejó un mensaje de voz. Escuché lo que hiciste por Caleb. Solo quería darte las gracias. Supongo que me equivoqué en algunas cosas. Eso fue todo. Sin disculpa, pero cerca. Lo más cerca que probablemente llegaría. No volví a llamar. Todavía no. Los siguientes días fueron tranquilos de nuevo, pero no de la manera fría y castigadora de antes. Más bien como si algo se estuviera asentando. Luego, el sábado por la tarde, llegué a casa y encontré un paquete en mi puerta. Sin etiqueta de remitente, solo mi nombre escrito cuidadosamente con rotulador negro. Dentro había una caja de cartón llena de viejos álbumes de fotos. No impresiones digitales, fotos reales. Algunas amarillentas por los bordes. Las hojeé lentamente, sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Fotos mías en la escuela primaria, mañanas de Navidad, mi primera bicicleta, mi 7º cumpleaños. Jenny estaba en casi todas. Parecíamos felices. Parecíamos extrañas. Escondida entre 2 álbumes había una hoja de papel de cuaderno doblada. Escrita a mano. No merecías cómo te tratamos. Me equivoqué. Nos equivocamos. Lo siento. Sin nombre, pero reconocí la letra. Parte de mamá, parte de Jenny. Me quedé allí mirándola fijamente durante mucho tiempo.
No estaba segura de lo que se suponía que debía sentir. Alivio, validación, paz. No era nada de eso, pero era algo, un comienzo. Por un tiempo, no toqué la caja de fotos. La deslicé al estante del armario del pasillo como si pudiera empezar a gotear si la dejaba al aire libre. La nota se quedó doblada dentro de un libro que ya no leía. No estaba lista para revisar viejos recuerdos o disculpas inconclusas. No cuando todavía no sabía si algo de eso era real. Luego pasaron 2 semanas sin una palabra. Y justo cuando empecé a pensar que la historia había terminado, recibí un mensaje de texto de mi madre. Cena, domingo, solo nosotras. Por favor, ven. Daniele sospechó de inmediato. ¿Está cocinando o tendiéndote una emboscada? No lo sabía, pero fui. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba ver por mí misma si algo había cambiado realmente. No le dije a Daniele hasta que ya estaba aparcada frente a la casa. Ella amenazó con ir y rescatarme si no le enviaba un mensaje cada hora. Estaba en silencio cuando me acerqué. La luz del porche encendida, sin gritos dentro, sin la televisión a todo volumen. Por un momento, pensé que podría haber olvidado que me había invitado hasta que olí algo que no había olido en años. Tarta de manzana casera. Entré y allí estaba ella en la cocina, con el delantal puesto, los ojos rojos. Algo se estaba quemando. No la tarta, algo más. Seguí el olor y vi la copa de vino rota cerca del fregadero. Trozos esparcidos por el suelo y el mostrador. Tenía la mano envuelta en una toalla ya manchada de oscuro. Intentó actuar como si no fuera nada. Dijo que se le había caído antes, que se olvidó de limpiarlo. Yo se lo limpié. Le enjuagué el corte, le vendé la mano. No hablamos mucho. No entonces. Finalmente se sentó a la mesa de la cocina mientras yo terminaba de poner la comida. Pastel de carne, judías verdes. Nada elegante, pero familiar. Cuando empezamos a comer, no dijo nada de Jenny. Nada de Caleb. Ni siquiera del dinero. Simplemente me hizo una pregunta. ¿Eres feliz? Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Le dije que sí. Y fue la primera vez que lo dije sin necesidad de que alguien más lo creyera. Estaba pagando mis cuentas. Estaba durmiendo por la noche. Me despertaba sin temor. Eso era suficiente. Entonces me dijo algo que nunca pensé que le escucharía decir. No fui justa contigo. Te veía como alguien que podía soportarlo. Así que te di todo para que lo llevaras. No lloró. No suplicó. Simplemente se sentó allí con su mano vendada y un plato a medio terminar, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. No nos abrazamos. No me quedé mucho tiempo. Cuando me preguntó si quería ver a Caleb, le dije que no. Fue la primera vez que le dije que no sin prepararme para lo que vendría después. Ella simplemente asintió. Sin enfado, sin culpa. Me fui antes del postre. 3 días después, Jenny me envió un mensaje de texto. Él quiere verte. Te escribió algo. Sé que no nos debes nada, pero lo estoy intentando. Lo ignoré. Pasaron otros 2 días y un paquete apareció en mi puerta. Sin dirección de remitente, solo mi nombre y una letra que reconocí. Dentro había una hoja doblada de papel rayado con un dibujo a lápiz. Caleb y yo en un banco del parque. Yo parecía una patata con pelo, pero claramente era yo. Debajo, con letras gruesas y desordenadas, lo siento por ser malo. Gracias por ayudarme a no morir. Con amor, Phil. Me senté en el suelo durante mucho tiempo sosteniendo ese trozo de papel. Era ridículo. Era perfecto. Esa noche, escribí una breve nota y la envié de vuelta. Gracias por tu dibujo. Me alegro de que estés bien. Sin carita sonriente, sin promesas, solo la verdad. 3 días después, llamaron a mi puerta. Era Jenny. No la había visto en persona desde la noche en que Caleb escupió en mi comida. Parecía completamente diferente. Sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta suelta. No llevaba las botas de diseño que solía presumir.
Y por primera vez en años, sus manos estaban vacías, excepto por una cosa, su anillo de bodas. No dije nada, simplemente abrí la puerta mosquitera y esperé. Ella lo sostuvo entre sus dedos. Lo voy a vender. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Necesito dejar de fingir que lo tengo todo resuelto. No lo tengo. Tragó saliva con dificultad, luego me miró. Antes de hacerlo, solo necesitaba decirlo. Lo siento, Sara, por todo. Por cómo te traté, por Caleb, por cada vez que dejé que mamá también lo hiciera. No dije nada de inmediato. No era necesario. Luego añadió, y esto me tomó por sorpresa, habla con mamá. Está pensando en vender la casa, mudarse más cerca de ti. Dice que quiere empezar de nuevo. Parpadeé. Eso no era parte del plan, ni parte de ninguna versión de esta historia que hubiera imaginado. Metió la mano en su bolsillo y me entregó un pequeño sobre. Dentro había un cheque. No era por todo lo que había pagado a lo largo de los años, pero era algo. 4 dígitos, suficientes para que me quedara sin aliento. Es de ambas, dijo. Luego se dio la vuelta y volvió al coche donde Caleb estaba sentado en el asiento trasero, observándome en silencio. Él me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Me quedé en la puerta mucho después de que se marcharan. El saludo de Caleb se quedó conmigo. No fue exagerado ni dramático. Solo un pequeño movimiento como si lo dijera en serio. Como si ahora entendiera algo que antes no. Quizás sí. O quizás era solo un niño tratando de empezar de nuevo de la única manera que sabía. Volví a entrar y me quedé mirando el cheque. No era una cantidad enorme, no en comparación con todo lo que les había cubierto a lo largo de los años. Pero tampoco era pequeña. Más que suficiente para decir recordamos. Suficiente para decir sabemos lo que tomamos. Lo dejé en el mostrador y no lo toqué el resto de la noche. Daniele llegó 1 hora después. No esperó a que yo explicara, simplemente dejó sus llaves en el cuenco junto a la puerta, se quitó los zapatos y me entregó una botella de vino como si ya hubiéramos empezado la conversación. Pareces como si un ex te acabara de pedir matrimonio, dijo, abriendo el congelador. No hay pizza congelada. Me reí. Era la primera vez que me reía en días. Hablamos, no solo de Jenny o de mi madre, sino de mí, de cosas que quería hacer. Daniele me dijo que había una vacante en su empresa, administrativa, con horario flexible, beneficios reales. Ni siquiera dudé cuando dije que lo pensaría. Antes, eso habría sido un gran paso para mí. En ese entonces, mi cerebro inmediatamente se llenaba de todas las formas en que cuidar de otra persona se interpondría, pero ya no había nadie más, solo yo, y la idea de eso ya no me asustaba. Unos días después, mamá me envió un mensaje de texto de nuevo. Era una foto. Una pequeña casa de un piso con la pintura descascarada, un buzón torcido y un columpio en el jardín. Estoy pensando en comprar esto, escribió, a 10 minutos de ti. Eso me tomó por sorpresa. No se sentía como presión. Se sentía como una posibilidad, como si estuviera diciendo, quiero estar cerca, pero no pido nada. No respondí de inmediato. Simplemente me quedé mirando la imagen. Una casita destartalada que parecía estar esperando ser cuidada. De una manera extraña, me recordaba a ella. 2 días después, llegué a casa de la clase de cerámica y vi un sobre debajo de mi puerta. Sin nombre, sin franqueo, solo mi nombre escrito a lápiz. Un poco irregular. Ya lo sabía. Dentro había una tarjeta doblada con osos de dibujos animados en el frente. El tipo que compras en una gasolinera cuando tienes prisa. Dentro, con letra de niño, hola Sara. Me siento mejor ahora. Mamá dice que puedo visitarte si quieres. Lamento haber sido malo. Espero que te guste tu trabajo y tu nuevo corte de pelo. Con amor, culpa. Me quedé helada. No le había dicho a nadie sobre el trabajo o el corte de pelo. No había publicado nada en línea. Eso significaba que Jenny le había contado. Eso significaba que estaba hablando de mí. No con amargura, no burlonamente, sino como alguien digno de conocer, digno de respeto. Eso se sintió extraño. No lloré.
No me reí. Simplemente me senté a la mesa de la cocina y miré la tarjeta. A la mañana siguiente, abrí mi portátil y miré la solicitud que me había enviado Daniele. La rellené y le di a enviar. Luego, abrí una nueva pestaña y le escribí a Caleb una breve respuesta a través del correo electrónico de su escuela, no a Jenny. Hola, Caleb. Gracias por tu tarjeta. Me alegro de que te sientas mejor. Todavía estoy decidiendo sobre las visitas, pero me gustaría escribirte a veces. Está bien para mí si está bien para ti. 2 días después, llegó otro sobre, este más grueso. Dentro había otro dibujo. Yo, Caleb y Daniele sentados en una mesa cubierta de pequeñas y desordenadas macetas de arcilla. Su atención al detalle era ridícula. Incluso había dibujado el asa torcida en mi primer intento, debajo, con lápiz de cera rojo. Algún día. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No escribió, ¿puedo ir a tu casa, o podemos pasar el rato? Simplemente me dio espacio. Algún día, me dejaba elegir. Esa noche me senté al borde de mi cama con el dibujo en mi regazo, pensando en cuánto tiempo había rogado por espacio y con qué rapidez solían llenarlo con sus emergencias, sus necesidades, su caos. Y ahora, de repente, todo era mío. Doblé el dibujo con cuidado y lo deslicé en el mismo libro donde guardaba la primera nota de mamá. Luego tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Daniele. Estoy. El otoño llegó rápido. Las hojas fuera de mi ventana cambiaron de verde a ámbar casi de la noche a la mañana. Habían pasado 3 meses desde la cirugía de Caleb, 2 desde que tomé el trabajo en la firma de Daniele, y aproximadamente 4 semanas desde la última vez que supe de Jenny. Pensé que el silencio sería inquietante, pero no lo fue. Era paz. El trabajo no era glamoroso, pero era estable. Ahora tenía una rutina. Café de la misma cafetería cada mañana, un escritorio cerca de la ventana y compañeros de trabajo que no esperaban que yo les arreglara la vida. Daniele y yo compartíamos coche la mayoría de los días. Ella nunca lo dijo, pero yo sabía que le gustaba tenerme cerca. A mí también me gustaba. Una tranquila tarde de jueves, mi teléfono vibró. Era mamá. Había comprado la casa. El mensaje era simple, lo hice. El cierre se concretó. Me mudaré en 2 semanas. No tienes que ayudar, pero me gustaría cocinar para ti una vez que esté instalada. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, una cena, eso es todo lo que acepto. Unos días después, llegó otra carta. Esta no era de Caleb. Era de Jenny. Escrita a máquina y firmada. Sin dibujos, sin golpes pasivo-agresivos ocultos entre líneas, solo una página completa de claridad. Habló de la vergüenza, de ver a Caleb casi morir y darse cuenta de que la única persona que intervino no fue ella, ni Alex, ni siquiera mamá, sino yo. Dijo que me odiaba, no porque fuera cruel, sino porque seguía siendo amable, y eso le hizo ver quién no era ella. Escribió, sé que no me debes nada. Solo necesitaba decir esto antes de dejar de esperar algo a cambio. No respondí, pero guardé la carta. Luego, justo antes de la mudanza de mamá, recibí otro mensaje de Caleb. Hola Sara. Mamá dice que puedo invitarte a algo. Vamos a tener una cena familiar. Una de verdad. Sin gritos, sin pastel de carne raro. Mamá dijo que incluso usará los platos buenos. Puedes decir que no, pero espero que no lo hagas. Las palabras una de verdad se quedaron conmigo. Daniele levantó una ceja cuando se lo conté. ¿Confías en que no implosionarán? No. Pero confío en mí misma para irme si lo hacen. Así que fui. Fue extraño desde el principio. Mamá abrió la puerta y realmente me abrazó. No fue algo frío y teatral, sino un incómodo apretón real que decía, lo estoy intentando. Dentro, Jenny ya estaba en la mesa ayudando a servir la comida. Comida de verdad, no comida para llevar en una sartén o pizza congelada. Pollo asado, ensalada, verduras de verdad que no venían de una lata. Y Caleb corrió y me entregó una servilleta doblada en un triángulo. Te hice un tarjetero, dijo. Dice tu nombre y todo. Me senté esperando tensión, esperando el sarcasmo, que alguien se rompiera, que volvieran los viejos ritmos,
pero no lo hicieron. Hablamos de cosas normales. Le pregunté a Caleb sobre la escuela. Me dijo que ahora le gustaba el arte. Jenny mencionó que estaba haciendo entrevistas en una biblioteca local, solo a tiempo parcial, pero para estudiar. Mamá dijo que estaba probando un grupo de caminata para personas que olvidaron cómo tener amigos. Al final de la comida, Jenny me entregó una pequeña caja. No estaba envuelta, solo sellada con cinta. La abrí lentamente. Dentro estaba la vieja foto familiar que siempre me había encantado, la de todos nosotros en el lago cuando éramos niños. Yo sostenía a Caleb en el fondo, aunque él ni siquiera había nacido todavía. Mamá dijo que era la única copia. Quería que yo la tuviera. Había algo más en la caja. Una llave de la casa nueva por si alguna vez quieres pasarte, dijo mamá. O irte. Sin ataduras, solo que también es tuya, si quieres que lo sea. No dije nada durante mucho tiempo, pero me quedé para tomar café, para el pastel, para un momento que finalmente se sintió como una familia. Y quizás después de todo, ese fue el verdadero final. No uno perfecto, solo uno posible.